Bueno, entonces ahora nos quedó esta matriz. Los factoriales que dividían a cada uno de los términos los colocamos acá junto con las derivadas. Entonces nos queda esta matriz un poquito más simple. Y bueno, de esta matriz entonces nosotros decimos que esta es la matriz M. Podemos decir que esta es una matriz, un vector F. Y acá nos queda un vector, como son un vector de derivadas, vamos a colocarle fd, indicando que es el vector de derivadas. Entonces, para hallar este vector fd, que es nuestro objetivo determinar, lo que vamos a hacer es que vamos a hallar la inversa de esta matriz M. ¿Listos? Es decir, que vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a bajar acá y colocamos entonces lo siguiente. Tenemos entonces que f es igual a m por fd. Entonces sacamos la inversa de m y la vamos a multiplicar por este lado de acá. Entonces por este lado, a multiplicarla por este, nos va a quedar entonces m a la menos 1 por f. Y a multiplicarla por este lado, entonces va a quedar m a la menos 1 por m por fd. ¿Listos? Sabemos que esto nos va a dar la identidad por fd. Y acá nos queda la inversa por f. ¿Listos? Y bueno, ya nosotros sabemos que acá la inversa por fd, pues nos va a quedar entonces fd. ¿Listo? Y acá nos queda que es la inversa de m por f. ¿Listos? Esa es la forma como entonces calculamos el vector de derivadas. Y bueno, entonces vamos a calcular ahora la inversa. ¿Listos? Entonces voy a bajar acá primero un poquito, acá. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces fíjense, acá tenemos la matriz M, esos coeficientes son los de esta matriz, de acá arriba. Y ahora le sacamos la inversa. Y la inversa nos da estos términos de acá. Por lo tanto, ahora escribiendo este sistema de ecuaciones, miren chicos, este sistema de ecuaciones nos va a dar lo siguiente. Entonces fíjense acá, colocamos este vector, el vector de funciones, la matriz inversa, este es m a la menos 1, y este es f derivado, esas son las funciones, ¿listos? Entonces ahora multiplicamos pues estas dos, m a la menos 1, la inversa de m por f. Vamos a hacerlo primero con esta primera fila, con el vector f, ¿listos? Y vamos a mirar cuánto nos da eso. Entonces voy a colocar acá, vamos a colocarlo acá abajito, a ver, ese primero nos queda entonces menos un doceavo, que multiplica a f de t más 2 delta t menos f de t más 2 tercios, que multiplica a f de t más delta t menos f de t menos 2 tercios de f de t menos delta t menos f de t. Y nos faltaría ahí sumar. Voy a coger esto y lo voy a bajar. Vamos a bajar esto, ya no hemos terminado. Bajémoslo acá, corrámoslo por aquí. Y ahora le sumamos un doceavo más un doceavo de f de t menos 2 delta t menos f de t. ¿Listos? Y eso va a ser igual como multiplicamos el vector por la primera fila. Eso nos va a dar el primer elemento, que sería f'. Eso va a ser f' de t por delta t sobre 1 factorial. ¿Listos? Si hacemos lo respectivo, digamos ya multiplicar la segunda fila por el vector, eso nos va a dar el segundo término de acá. Después la tercera fila por el vector nos va a dar el tercer elemento de acá. Y la cuarta fila por el vector, y eso nos va a dar entonces la cuarta derivada. ¿Listos? Entonces yo tengo eso. Esto igual se puede simplificar un poco. Fíjense, acá este término se puede sumar, bueno, este con este con este. Fíjense que acá este término menos por menos va a dar más. Entonces este más va a dar, se va a ir con este menos de acá, ¿cierto? Al abrirlo, ¿no? O sea, este con este con este queda más. Fíjense, este queda más. Este con este acá queda menos.
y la misma cantidad, o sea que se cancela. Y lo mismo ocurre acá, miren, este con este y este con este, acá queda más, acá queda menos al abrir, por lo tanto este y este se nos cancela. Por lo tanto, en este caso nos va a quedar menos un doceavo. Voy a colocar acá f de t más 2 delta t, ¿cierto? Este término que nos queda acá queda sobre 3, o sea, multiplicamos por 4 arriba. Lo voy a colocar acá. Lo voy a colocar acá por 4 arriba y abajo. ¿Listos? Para que quede como un denominador. Entonces quedaría más 8 doceavos de f de t más delta t. Entonces quedaría f de t más delta t, ¿cierto? Este de acá quedaría menos 8 doceavos también de f de t menos delta t. O sea, acá también multiplicamos, fíjense. Voy a colocarlo acá en azul. Quedaría por 4 y acá por 4. Y el último nos quedaría entonces más un doceavo de f de t menos 2 delta t. Y eso va a ser igual a f' de t por delta t sobre 1 factorial. ¿Listos? Entonces nos queda todo. Bueno, acá yo me equivoqué. Bueno, acá voy a borrar este paréntesis, chicos, acá. ¿Listos? Y ahora sí, como todo nos quedó sobre 12, voy a borrar también acá. Como todo nos quedó sobre 12, entonces colocamos como un denominador el 12, paso este delta t a dividir, y arriba nos va a quedar menos f de t más 2 delta t más 8 f de t más delta t menos 8 f de t menos delta t más f de t menos 2 delta t. ¿Listos? Y ahí ya nos queda entonces el término de la primera derivada. Entonces ya les corresponde a ustedes sacar los que siguen y simplificarlos. Y bueno, la idea es hallar cómo esas expresiones que nosotros tenemos acá son expresiones en algo que nosotros llamamos diferencias finitas. Diferencias finitas, ¿listos? Entonces, tenemos nosotros esta expresión y eso nos permite más o menos estimar la derivada de una función conociendo la función evaluada en diferentes puntos. En este caso, esta función puede ser discreta o puede ser una función continua. Lo que pasa es que si es una función continua, pues nosotros tenemos la función y podemos derivarla directamente de la forma como tradicionalmente ustedes lo saben hacer y ya tendríamos la primera derivada con el valor exacto. Pero la cuestión es que si nosotros tenemos un conjunto de puntos discretos, que es lo que se trabaja normalmente en una simulación, entonces pues naturalmente esta expresión nos permite a nosotros calcular esa derivada. Hay muchas expresiones para calcular la primera derivada. Esa tan solo es una de ellas. ¿Listos? Entonces en este caso tenemos esto. Y bueno, ya ustedes sacan entonces las que siguen, que son las siguientes derivadas. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo para calcular la derivada en este punto, o sea, acá yo conozco, para que nos hagamos una idea, si yo tengo la función f de t, ¿listo? Entonces acá para calcular la derivada en f de t, yo necesito conocer los puntos siguientes, o sea, f en t más delta t, f en t más 2 delta t, y acá tenemos f en t menos delta t, y f en t menos 2 delta t. Yo conociendo estos vecinos de acá, puedo estimar más o menos la derivada en este punto de acá. ¿Listos? Ese es el objetivo, digamos, de las diferencias finitas. Y nos permiten aproximar las derivadas a funciones evaluadas en puntos discretos. Bueno, entonces espero que el video les haya sido de gran utilidad y nos vemos en un próximo video.